Tengan todos buenos días a Latinoamérica, buenas tardes aquí en la península ibérica. Bienvenidos de una semana más a una nueva charla en esta tercera edición de los seminarios de Ingeniería de Bioprocesos, martes a las 13. Nuestro más cordial saludo a todos los participantes. Para los que no me conozcan, soy Juan Fernando Moreno, becario predoctoral en el Grupo de Tecnología de Bioprocesos y Reactores de la Universidad de Oviedo, y estoy trabajando dentro de la línea de valorización de residuos y subproductos industriales. En primer lugar, nos gustaría agradecer a Bayer y Fertiberia por patrocinar estas charlas y a Diego Campillo, con el apoyo de Caja Rural de Asturias, por la organización y gestión de estos seminarios. Después de esta breve presentación, es un gusto presentar el seminario del día de hoy, que se titula Estrategias de operación de reactores en procesos multienzimáticos, que será impartido por la doctora Lorena Wilson Soto. Lorena es ingeniera civil bioquímica y magíster en ciencias de la ingeniería con mención en ingeniería bioquímica. Ambos estudios realizados en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. En el año 2005 obtuvo el grado de doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, cuya tesis la desarrolló en el Instituto de Catálisis, en el CSIC, en España. Y desde el año 2005 a la fecha es académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, donde dicta cursos de pregrado y posgrado y lidera proyectos de investigación en el área de la biocatálisis. La doctora Wilson ha centrado su investigación en la biocatálisis enzimática, inmovilización y coinmovilización de enzimas, sistemas multienzimáticos y diseño de bioreactores. Antes de empezar con tu presentación, Lorena, quiero recordar a los asistentes que la charla será grabada y estará disponible en el canal de YouTube. Además, a lo largo de toda la presentación se pueden realizar preguntas en el chat que serán contestadas al final de la charla. Bienvenida, Lorena. Gracias por estar aquí. Puedes empezar cuando quieras. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quisiera partir agradeciendo la invitación del profesor Mario y por supuesto a Juan Fernando y Diego, que han hecho posible el que ahora esté conectada con ustedes. Me parece una muy buena iniciativa y reitero los agradecimientos por la invitación. También mostrar lo potente que tenemos en estos momentos, la posibilidad de que a 11.000 kilómetros yo pueda estar contándoles las investigaciones que desarrollamos en la Escuela de Ingeniería Bioquímica y además contarles que estoy desde la ciudad de Valparaíso, en Chile. Esta es la casa central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y yo me encuentro en la Escuela de Ingeniería Bioquímica, donde desarrollamos investigación en bioprocesos y en donde el área de investigación que he llevado ya por varios años tiene que ver con la aplicación de catalizadores enzimáticos en reactores. Ese es nuestro sueño y en eso propuse la charla del día de hoy, que es la estrategia de operación de reactores en procesos multienzimáticos. Esta es la entrada de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, que es donde yo trabajo. Estoy ahora en el sexto piso de este edificio. Para partir les voy a indicar dos cosas. Uno es que estas enzimas, estos nobles catalizadores, pueden trabajar como aditivos de proceso, que es lo que vemos acá a la izquierda en esta presentación. Y en ese caso, la enzima forma parte de un producto y su trabajo será a posterior. El mejor ejemplo de eso podría ser una enzima en un detergente. Yo me voy a referir hoy día a la enzima como un biocatalizador de un proceso, es decir, donde la enzima se queda en el proceso o en el reactor y que, por supuesto, es la protagonista de que este proceso se pueda llevar a cabo. También decir que para poder llevar a cabo esta idea de tener una enzima en un reactor, es clave contar con una enzima estabilizada. Y ahí los avances que han habido en inmovilización de enzimas han sido tan importantes en las últimas décadas que hoy nos permiten hablar de una enzima inmovilizada, estabilizada mediante esta estrategia, pero más aún nos permite hablar de coinmovilización de enzimas.
de poder planificar sistemas multienzimáticos para llevar a cabo diferentes procesos, y eso, lo que antes parecía un sueño, creo que hoy día es una realidad. No puedo no mencionar al profesor José Manuel Guizán, quien fue mi tutor de mis estudios doctorados cuando estuve en España, por ahí, por el año 2000. José Manuel ha trabajado y es uno de los líderes en inmovilización de enzimas, con quien tuve el gusto de trabajar durante más de 4 años. Bueno, he preparado esta presentación en 3 momentos. Primero voy a hablar de los sistemas multienzimáticos, luego voy a hablar de las condiciones de operación de estos sistemas, y luego voy a hablar lo que hemos podido hacer en reactores con sistemas multienzimáticos. Primero que nada, me encanta este trabajo, parece un sueño, tienen 5 enzimas trabajando para generar este fármaco. O sea, esto está publicado ya en el 2019, y lo que antes ni soñábamos, que 5 enzimas trabajen a la vez, hoy ya lo podemos hacer. La clasificación de las reacciones multienzimáticas son varias. Yo aquí puse 3 que son muy simples. Uno podría llevar a cabo un sistema multienzimático considerando un primer sustrato que es convertido a un intermediario, en donde una segunda enzima es la que genera finalmente el producto de interés. Esto es lo que sería una reacción en serie. El segundo tipo de reacción multienzimática podría ser esta, en donde tenemos 2 reacciones y existe a lo mejor un cofactor requerido para una de las reacciones, y en este caso necesitaríamos la regeneración de ese cofactor, por lo tanto acoplamos una segunda reacción al sistema. Un poco estas 2 reacciones se estarían acompañando para producir el producto de interés. Y una tercera clasificación de este posible sistema de reacciones multienzimáticas muy general podría ser este caso en donde 2 reacciones ocurren en paralelo. Si ustedes me preguntan cuál podría ser esta, podríamos hablar de las típicas reacciones de maceración, por ejemplo, la maceración de las uvas, de las primeras partes de la producción de vino, ¿cierto? Ahí hay un sistema multienzimático que trabaja y que en este caso lo hace, muchas de esas reacciones son en paralelo y otras son incluso en serie. Para que el sistema multienzimático funcione, al igual que si fuera una única enzima, necesitamos que la enzima sea estable. Y en lo que se ha estudiado en términos de estabilidad de enzima, podríamos separar en 2 grandes áreas, que sería la ingeniería de proteínas y la inmovilización de enzimas. La ingeniería de proteínas ha tratado de lograr catalizadores más estables a través de la evolución dirigida, un diseño racional o un diseño semirracional, ¿cierto? En base a eso se puede lograr obtener enzimas mejoradas en términos de sus propiedades, y una propiedad muy importante de lograr es una enzima estable. Por otro lado, tenemos la inmovilización, que busca a través de la inmovilización con y sin un soporte, estabilizar la estructura tridimensional de una enzima. Aquí hay unos trabajos bastante interesantes de la profesora Lorena Betancourt, de Uruguay, con quien mantengo colaboración, en lo que respecta a la inmovilización de las enzimas en el soporte de sílica, que es un soporte bastante estudiado. Y un trabajo muy bonito del último tiempo en el cual combina ambas herramientas. Trata todo lo que es la ingeniería de proteínas sumado a la inmovilización a la vez, con tal de obtener estas enzimas ya inmovilizadas que tengan la propiedad que se está buscando, ya sea una actividad especial o, en nuestro caso, lo que buscaríamos sería potenciar la estabilización de esa estructura tridimensional. Ahora, cuando yo tengo un sistema multienzimático, fuera de poder aplicar esas herramientas, me tengo que preocupar de determinar si en el proceso yo utilizaré las enzimas coinmovilizadas o las podría trabajar inmovilizadas en forma individual. Cada una de estas posibilidades tiene sus ventajas y sus desventajas. En términos de la inmovilización individual, es fácil poder atender o estudiar por separado cada una de las enzimas, y en la situación de ponerlas dentro del reactor, ambas enzimas podrían trabajar en forma
por así decirlo, bastante independiente, y eso significa que en el momento en que yo tenga que retirar una enzima producto de que ella está inactivada, la otra enzima podríamos mantenerla en el reactor. Eso es bastante favorable en términos de poder sacar todo el potencial en actividad que tienen estos catalizadores. Ahora, la posibilidad de tenerlas coinmovilizadas me significa contar con un único catalizador, pero yo en esa condición voy a tener enzimas que están súper cercanas y que si en la cascada enzimática necesitan de esa cercanía o esa cercanía podría favorecer la catálisis, sería una opción mejor que la anterior. Ahora, cuando yo quiero coinmovilizar enzimas, me tengo que preocupar de que las condiciones a las cuales las coinmovilizo, las coinmovilizo sean favorables para ambas. Ya, y eso muchas veces es un desafío no menor. Ahora, en términos de operación del reactor, la estabilidad del catalizador estará dada por la estabilidad de la enzima menos estable. Es decir, yo podría hacer que sea necesario cambiar el catalizador del reactor una vez que una de ellas se ha inactivado, mientras que la otra podría ser que todavía conservara gran parte de su actividad y en ese caso yo tendría que desecharla. Ambas condiciones tienen sus ventajas y sus desventajas. Acá hay un trabajo muy bonito de Juan Manuel Bolívar. Él trabaja en la Universidad Complutense de Madrid, inmoviliza 3 enzimas en un soporte, con muy buenos resultados en términos de comportamiento y en términos de sistemas multienzimáticos. Este trabajo también es muy lindo, de Fernando López Gallego, ahí en el País Vasco. Analiza la inmovilización para poder orientar el lugar dentro del soporte en donde la enzima tendría que inmovilizarse con el fin de favorecer la catálisis y por tanto, favorecer lo que sería la productividad de la reacción. Les dejo esos 2 trabajos para quienes tengan interés en el tema. Ahora, la inmovilización, cuando nosotros hablamos de coinmovilización, podríamos cuestionarnos también cómo coinmovilizamos. En la coinmovilización nosotros tenemos la posibilidad de unir estas 2 enzimas a un soporte. Yo digo 2 enzimas, en general todo lo que les voy a mostrar luego me refiero a 2 enzimas, podrían ser 3 o más. Podríamos encapsular las enzimas o podríamos generar agregados entrecruzados, que son sistemas de inmovilización sin soporte. Cualquier estrategia de inmovilización que logre, que nos permita coinmovilizar las enzimas con altos niveles de expresión de su actividad, mejorando su estabilidad, que es lo que buscamos, podría ser útil para llevar a cabo una operación en reactor. En términos de la inmovilización, las estrategias de inmovilización, los soportes, la funcionalización del soporte y el potencial de aplicación de inmovilizar más de una enzima, es toda un área muy bonita que yo no me voy a referir ahora, quizás en otra oportunidad podríamos analizarlo, para poder ahora pensar en esta enzima estabilizada por estas herramientas que ya nos ofrecen todas las investigaciones que se han realizado en inmovilización, poder ahora proyectarlas en términos de un reactor. Entonces vamos a imaginar que ahora todo lo que tiene que ver con preparar el catalizador, ya sea comenzando, ¿cierto?, desde la producción de esa enzima, de las enzimas hasta la selección de cómo inmovilizarlas, e inmovilizarlas con los resultados que podamos obtener, ya lo hemos hecho, ¿ya? Contando con esos catalizadores, yo ahora me pregunto, cuando tengo un sistema que tiene más de una enzima, ¿cómo opero ese reactor? Nosotros lo que más estudiamos cuando tenemos un sistema enzimático es analizar el pH, la temperatura, el medio en el cual esa enzima está cómoda y puede llevar a cabo la catálisis. Eso significa esa condición en la cual yo puedo generar la mayor cantidad de producto en el menor tiempo. Lo hablamos así como productividad. Cuando queremos llevar un proceso multienzimático en serie, nosotros estamos hablando de que cada una de esas reacciones podría darse sin ningún problema en un reactor individual. Eso significa que cada una de estas reacciones se llevarían a cabo en un reactor a las condiciones a las cuales esa enzima
tiene su mayor o su mejor, expresión de actividad y estabilidad. Por tanto, el tema de llevar a cabo un proceso multienzimático en reactores individuales sería distribuir el esfuerzo en términos de analizar para cada uno de esos reactores su mejor condición, trabajando en una forma individual. Sin embargo, cuando nosotros queremos llevar un proceso de reacciones multienzimáticas en un único reactor, ya sea con enzimas coinmovilizadas o inmovilizadas en forma individual, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿en qué condiciones operará este reactor? Ahora lo que tenemos que tratar de buscar son condiciones a las cuales cada una de esas enzimas se sientan cómodas, por así decirlo, y puedan proyectar toda la actividad y verse favorecidas en términos de las condiciones de operación respecto a su estabilidad. Este proceso, conocido como proceso one-pot, en la cual estamos llevando a cabo la reacción en cascada en un único proceso, requiere un análisis cuidadoso y especial respecto a los reactores que nosotros conocíamos que trabajan con una única enzima. Tendríamos que preocuparnos, ¿cierto?, de las expresiones de cada una de las enzimas involucradas en la cascada, analizar en qué medio de reacción vamos a llevar a cabo este proceso, analizar en esas condiciones su estabilidad y, por supuesto, eso referido a unas condiciones de pH y temperatura. Pero, ¿qué condiciones de pH y temperatura? Esas condiciones, por ejemplo, solo como ejemplo, son las que se analizan y que Goodley propone en uno de sus papers, el profesor en Dinamarca, que cuando nosotros tenemos un sistema multienzimático tenemos que estudiar ventanas de operación. Y esas ventanas de operación significan que los parámetros que nosotros queramos proponer para ese sistema one-pot sean seleccionados a partir de áreas donde una enzima trabaja, el área donde la otra enzima trabaja, y en esa zona en donde se intersectan estos dos mantos sería la zona de esos parámetros en los cuales ambas enzimas podrían trabajar en sus mejores condiciones. Ahora, esto es un compromiso. Lo más probable es que ninguna de las dos enzimas trabaje a sus condiciones óptimas. ¿Ya? Ahora existe como un óptimo del sistema propio one-pot, en donde, si bien no es el óptimo de cada una de las enzimas individual, sí es la condición óptima para un sistema multienzimático. Son condiciones de compromiso. Ahora, esas condiciones de compromiso uno las podría buscar según diferentes funciones objetivas. Yo podría establecer, por ejemplo, un pH y una temperatura de trabajo, pero tengo que proponer para seleccionar esas condiciones de operación qué es lo que yo quisiera maximizar o minimizar dependiendo lo que estoy buscando. La función objetivo típica podría ser la velocidad inicial de la reacción, la productividad del sistema o el costo. El costo es una función objetivo súper interesante para llevar a cabo un estudio de un proceso multienzimático. Sin embargo, muchas veces nos quedamos un poco atados de manos en términos de conseguir todos los costos que involucra poder cuantificar un proceso enzimático, y esto un poco se magnifica cuando el proceso es multienzimático, cuando tengo más de una enzima en el reactor. Entonces, para ejemplificar, y yo acá voy a entrar ahora un poco a mostrarles lo que nosotros hemos podido hacer en términos del análisis de la operación multienzimática, les voy a contar que hemos trabajado estos sistemas con un sistema ejemplo, modelo. Este modelo que seleccionamos es la hidrólisis de la lactosa y la isomerización de la glucosa. La lactosa es un desecho de la industria quesera. La beta-galactosidasa, esta enzima comercial muy estudiada, hidroliza la lactosa en galactosa y glucosa, generando un jarabe un poco más dulce debido a la presencia de esta glucosa. Pero cuando esta lactosa, además de hidrolizarla, parcialmente isomerizamos esta glucosa, generamos también la presencia de fructosa.
Y la presencia de fructosa junto a glucosa, galactosa y lactosa genera un jarabe que tiene un dulzor muy similar al de la sacarosa. Por lo tanto, podría tener algún interés. Quiero reiterar que este sistema lo usamos como modelo. Me podrían preguntar ¿por qué este modelo? Este modelo lo usamos porque la beta-galactosidasa ha sido una enzima súper estudiada. Conocemos parámetros cinéticos de beta-galactosidasa de diferentes orígenes. Además, se han inmovilizado por diferentes estrategias. Por otro lado, la glucosa isomerasa es una de las enzimas inmovilizadas más utilizadas a nivel industrial por el volumen de las operaciones en las cuales se utiliza. Es la enzima utilizada para la conversión de la glucosa a la fructosa, para la producción de jarabes de alta fructosa, que son muy utilizados en la industria de alimentos. Ahora, si lo pongo en un contexto del posible o el potencial de aplicación de este sistema que yo estoy utilizando, la lactosa viene a ser un desecho de la industria quesera, que en muchas partes es secada para comercializarla como lactosa. Se agrega mucho ahora en algún tipo de snack, uno puede leer que viene el suero de queso, en otros directamente viene la lactosa. También se utiliza para alimento animal antes del secado, pero la opción de este sistema también podría darse en términos de producir a partir de la lactosa como un desecho de la industria láctea, un jarabe que tiene un poder edulcorante similar al de la sacarosa y que por tanto la misma industria láctea podría utilizar en sus postres lácteos. Yo quisiera hacer una natilla o una sémola, podría endulzarla con este subproducto de la misma industria quesera. Bueno, ahora poniendo eso como un paréntesis, ahora volvamos al sistema multienzimático. Estas dos enzimas que trabajan para la producción de este jarabe se ha reportado hace bastante tiempo que es un proceso en serie. Podemos tener acá la beta-galactosidasa trabajando a sus condiciones óptimas y luego tener un segundo reactor con la glucosisomerasa también trabajando a sus óptimas condiciones para generar este jarabe que tiene la presencia de estos 4 azúcares. Olvidé mencionar que la conversión de la glucosa a la fructosa es una reacción de equilibrio, por tanto podemos llegar solo al 50% de la reacción como máximo. Entonces, ¿qué es lo que proponemos para llevar a cabo todo este estudio de operación de reactores multienzimáticos? Nosotros proponemos que esta producción del jarabe se lleve a cabo en un proceso one pot, es decir, vamos a tener un único reactor, vamos a tener la lactosa y vamos a generar entonces este jarabe con potencial uso en la misma industria de alimentos. Para llevar a cabo este estudio, nosotros iniciamos la preparación de un sistema de inmovilización sin soporte. En este trabajo, y porque venimos trabajando hace bastantes años ya en la coinmovilización sin soporte, propusimos la preparación de lo que denominamos combicleas. Este es un sistema en donde las enzimas solubles, en este caso la beta-galactosidasa y la glucosisomerasa, son sometidas a un proceso de agregación y luego con un entrecruzante, que en este caso vendría a ser el glutanaldehído, nosotros generamos un catalizador denominado combiclea, que tiene ambas actividades ahí en este mismo catalizador, o sea, es un sistema coinmovilizado. Las enzimas que utilizamos fueron un poco a propósito, dado que andábamos en la búsqueda de estas ventanas de operación y poder analizar cuáles eran esas zonas de intersección, seleccionamos la beta-galactosidasa bastante distinta que trabaja en condiciones bastante distintas que la glucosisomerasa. Esta beta-galactosidasa de Aspergillus tiene condiciones de pH entre 4 y 5, temperatura óptima entre 40 y 60. La glucosisomerasa trabaja a pH mayores, óptimos, y a temperaturas también óptimas, mayores que la enzima de Aspergillus. Y aquí, bueno, sumar además que tienen diferente estabilidad, bastante distinta es su estabilidad. Aquí también mencionar que la situación de que podamos usar un sistema multienzimático
con enzimas que tengan condiciones de pH, temperatura óptima y estabilidad idéntica, sería 0, porque en ese caso la ventana de operación no existiría, sería todo el manto equivalente para ambas y ya seleccionando una condición sería la condición óptima para ambas o más de 2 si es que tenemos un sistema con más enzimas. Por tanto, un poco la selección del origen de la enzima también tenía el propósito de que pudiésemos ver ventanas de operación. Primero, entonces, toda la primera parte del trabajo yo resumo en esta presentación un poco para que ustedes puedan quedarse con la idea de lo que hemos ido haciendo. Preparamos muchos catalizadores, analizamos las condiciones de movilización. Muchas veces la preparación de estos sistemas sin soporte requieren de una proteína que ayude a la preparación del catalizador coinmovilizado sin soporte. Necesitamos estudiar razones entre las enzimas para colocar en este catalizador. También se estudia cuánto entrecruzante necesitamos para que el catalizador se pueda formar y mantener una buena actividad, etc. Acá mostrarles el resultado de 5 catalizadores, las razones que se fueron estudiando, las actividades que fuimos logrando para una enzima y para la otra enzima en el mismo catalizador. Ahora tenemos la beta-galilisomirasa formando parte de un todo. Si se fijan, la enzima beta-galactosidasa es bastante más activa que la glucosa isomerasa. Esto cuantificado a sus condiciones óptimas de medición analítica, de actividad analítica. Este combi CLEA lo pusimos a trabajar en lactosa en un reactor batch. 3 de estos catalizadores previamente seleccionados en base a sus estabilidades que íbamos observando. Y acá nosotros tenemos el curso de la reacción de producción del jarabe. Si se fijan, esto fue hecho en condiciones no optimizadas, fueron los primeros estudios en términos de la operación One Pot. Si se fijan, acá tenemos la conversión de la lactosa, que vemos que se logra casi en un 100%, la hidrólisis de la lactosa, y acá abajo vemos la producción de fructosa. O sea, en ambas reacciones estábamos llegando a las conversiones esperadas y finalmente estábamos obteniendo el jarabe que nos habíamos propuesto. Vimos el catalizador era estable por varios lotes de producción, por tanto contábamos con este modelo que yo les comentaba para poder llevar a cabo los estudios de operación de reactores con sistemas multienzimáticos. ¿Cuál es la consulta ahora? Bueno, veamos, cuando nosotros tenemos que buscar estas ventanas operacionales, muchos trabajos reportan la velocidad inicial como una función objetivo para determinar, por ejemplo, pH y temperatura. Sabiendo que la velocidad inicial es una condición muy inicial y que no da cuenta de lo que podría pasar a largo plazo con la estabilidad de esos catalizadores. Partimos entonces analizando esta ventana de operación con velocidades iniciales y por tanto tuvimos que hacer la hidrólisis de la lactosa a diferentes condiciones de pH y de temperatura, solo utilizando en este caso la beta-galactosidasa. Ustedes acá ya pueden observar que es una enzima que le gustan los pH más bien bajos, se ve favorecida en términos de la temperatura en estos pH, pero trabaja en condiciones de temperatura en una condición bastante mesófila, diría yo. La glucosa isomerasa no funciona nada a pH bajo. Ya en pH 5 que estamos trabajando, le gustan los pH más altos. Es una enzima que trabaja bastante bien a 60 grados, trabaja sin problema, en condiciones bastante utilizadas a nivel de proceso. Si se fijan, las condiciones son bastante distintas. Y ahí era, un poco esa era la intención que buscábamos en este trabajo. Para cada una de estas cinéticas determinamos la velocidad inicial. Y obteniendo la velocidad inicial, pudimos determinar que la condición de operación, de la condición de operación de compromiso, era tal, aquí no puse la condición, que llevar a cabo la producción del jarabe en esas condiciones me generaba un jarabe bastante nulo en términos de lo que buscaba. La condición de compromiso seleccionada a partir de velocidades iniciales
no nos permitía lograr la conversión de la lactosa al 100% y por tanto tampoco nos permitía hacer que la glucosa isomerasa lograra isomerizar la glucosa a las concentraciones a las cuales nosotros sabíamos que podía llegar. Por lo tanto, poco pudimos comprobar que la velocidad inicial de reacción no era la mejor función objetivo para poder hacer esta análisis. ¿Qué es lo que propusimos? Analizar ahora la productividad. La productividad significaba entonces que teníamos que, para cada una de las reacciones de hidrólisis y de isomerización, determinar la productividad de esas reacciones. Para eso, con un nivel mínimo de conversión, la productividad va a ser siempre máxima a tiempos iniciales. Y sabemos que esa condición en términos de proceso no es útil. Necesitamos contar con una cantidad de producto tal que en esa condición nosotros podamos calcular la productividad. No defino acá la productividad, lo he dicho antes, pero lo repito. La productividad es determinada a partir de la cantidad de producto que genero en el tiempo. Por lo tanto, en cada una de estas reacciones que yo les mostré antes, estas que están acá, tanto para la beta-gal como de la glucosa isomerasa, fuimos calculando la productividad. Es decir, por ejemplo, acá, en esta condición que vemos en puntos amarillos, yo me fijo acá donde llegamos a la máxima conversión, determino ese tiempo y voy calculando la productividad de esa condición. Cuando nosotros calculábamos la productividad para cada una de las enzimas en los rangos de pH y temperatura estudiados, pudimos generar estos mantos para ambas enzimas y lograr esta zona, esta ventana en la cual ambas podían trabajar. Esa condición nos permitió, por ejemplo, acá vemos, nos permitió llevar a cabo incluso 2 lotes, mostrar la aplicación en 2 lotes sucesivos sin pérdidas de actividad y con un comportamiento de la enzima bastante similar. Hicimos para esto un diseño de experimentos. Acá pueden ver una condición en la cual no se produce nada de jarabe, funciona mal la beta-gal, funciona mal la isomerasa, porque tampoco hay glucosa para isomerizar. Sin embargo, la condición que ahora la productividad me entrega como la ventana en la cual ambas enzimas pueden operar, logro obtener el jarabe que nosotros andábamos buscando. Es decir, podemos llevar a cabo un proceso one-pot simplificado en términos de la estrategia de operación, contar con un solo reactor que trabaja a cierto pH y a cierta temperatura, que no es el óptimo para ninguna de las dos enzimas, pero que sí me optimiza lo que es la producción del jarabe en el tiempo cuando ambas están juntas. Por lo tanto, simplificamos el proceso, tenemos un solo reactor y pudimos demostrar entonces que la productividad era una función objetivo mucho más importante, más evidente para llevar a cabo esta reacción a nivel de proceso que una función del tipo velocidad inicial de reacción que, como les comentaba, no incluye una variable clave en el uso de enzimas, que es la estabilidad. Como tercer punto de esta presentación, quiero conversarles un poquito de lo que hemos hecho en reactores. En los reactores, fuera de lo que les comenté, que son reactores por lotes, en donde buscábamos analizar la función objetivo, nuestro sistema siempre tiende a poder analizar este reactor en un proceso discontinuo y también llevarlo a un proceso continuo. El tener la enzima inmovilizada o co-inmovilizada o inmovilizada en forma individual, obviamente nos abre la oportunidad de poder soñar con procesos continuos con estos catalizadores y por tanto trabajamos en este análisis. Ahora sí se lo digo que hay datos experimentales como también hay algunas simulaciones para poder hacer las comparaciones que les voy a presentar. En este proceso one-pot, como mencioné, la primera pregunta, la primera decisión más bien que hay que tomar es cómo vamos a trabajar las enzimas. En este análisis nosotros estudiamos las enzimas en forma individual. En esta condición, la diferencia o la oportunidad que tenemos, a diferencia del proceso one-pot que utiliza el sistema co-inmovilizado,
es que podemos tener las enzimas inmovilizadas en soportes distintos. Y eso a nivel de reactor nos permitiría contar con una especie de canasta en donde podamos ubicar las enzimas en lugares diferentes en el reactor, tal que cuando una enzima se inactiva, podamos recambiar a la enzima inactiva, dejando a la enzima que todavía mantiene actividad dentro del reactor. Un poco quisimos mostrar cómo sería el comportamiento de estos reactores cuando utilizamos las enzimas inmovilizadas en forma individual respecto al proceso one-pot, utilizando una enzima coinmovilizada. Cuando utilizamos la enzima coinmovilizada, yo les comenté al comienzo que el tiempo de operación de ese catalizador estará dado por la enzima más inestable. Para llevar a cabo este estudio, entonces, tuvimos que aplicar el modelo de comportamiento del reactor. Eso significó que con este modelo, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a poder diseñar un reactor o hacer predicciones del comportamiento del reactor. En este caso era esta segunda posibilidad de poder simular qué es lo que sucedería con estos sistemas multienzimáticos, lo que teníamos como objetivo. Para llevar a cabo estos modelos de comportamiento del reactor, nosotros necesitamos estudiar los modelos cinéticos, saber si estas enzimas que ahora yo tengo inmovilizadas presentan o no problemas de restricciones difusionales, y además sumar todo lo que tiene que ver con el decaimiento enzimático. Las enzimas están inmovilizadas, pero eso no hace que en un momento no se vayan a inactivar, van a seguir inactivándose, pero esperamos que esta velocidad de inactivación sea menor cuando nosotros las hemos podido estabilizar adecuadamente utilizando una estrategia de inmovilización. Todo esto junto en un balance de masa nos da esta ecuación de comportamiento del reactor que no he puesto acá, no quise detallar en términos de la parte matemática. La enzima beta-galactosidasa presenta una inhibición de tipo competitiva por producto. La glucosisomerasa, tenemos que utilizar una cinética de reacción reversible. Eso sumado a los mecanismos de inactivación de ambas enzimas, con sus parámetros cinéticos, con sus dependencias térmicas, tanto de las constantes cinéticas como de inactivación, nosotros pudimos lograr un modelo bastante robusto, porque incluía todos estos fenómenos, además, eh, considerando la dependencia térmica de los parámetros y también considerando el efecto del pH en los parámetros. Por tanto, teníamos un sistema bastante robusto para llevar a cabo la simulación. ¿De dónde sale esto? La verdad es que llevo muchos años trabajando con Andrés Sillanes. Él fue en un momento mi director cuando hice mis estudios de magíster. Ahora es mi colega y con él hemos trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con modelación y simulación de reactores enzimáticos. Sumado, por supuesto, a los estudiantes de posgrado que ya les contaré al final de la presentación. Les comentaba que poder utilizar estas enzimas inmovilizadas independientemente nos permite utilizar este tipo de reactor, que son reactores de canasta. Acá hay unas fotos de este reactor que tenemos en el laboratorio, varios de ellos, que son reactores de laboratorio, que tienen esta canasta que nos permite, por ejemplo, acá está en la imagen de la web de esto, nos permitiría tener los dos catalizadores separados, en compartimentos separados, y por tanto hacer un rápido recambio del catalizador que está inactivo durante el curso de la reacción. En este reactor, obviamente, nosotros vamos a trabajar en productividad, que finalmente resumirá un poco el efecto de la estrategia de inmovilización, la estabilidad operacional que podamos lograr y los efectos que podríamos tener también en términos de la transferencia de masa. ¿Cuál es la estrategia que buscábamos simular? Un poco lo que esquematiza este dibujo. Nosotros teníamos un primer lote de reacción, estamos trabajando solo reactores por lote, poníamos beta-galactosidasa y glucosisomerasa frescas inmovilizadas. Con este catalizador podíamos llevar a cabo varios lotes reutilizando ambas enzimas. En cierto momento, la enzima más inestable, en este caso la beta-galactosidasa, tiene que ser descargada. Esto lo ejemplificamos en el lote 23, ¿ya? Que es lo que nos dio como resultado la simulación.
teníamos que descargar esta enzima, cargar beta-galactosidasa fresca, trabajando con la glucosa isomerasa que mantenía todavía parte de su actividad. Y así seguíamos trabajando entonces un número de lotes más en términos de este sistema. Con este sistema la producción del jarabe funcionaba, veíamos que a las 10 horas ya estaba, según la carga que utilizamos al reactor, estaba ya convertida la lactosa y isomerizada la glucosa a fructosa, y entonces simulamos. Con esa ecuación de comportamiento pudimos simular qué iba a pasar en este sistema. Esta operación por lotes secuenciales o repetidos, en donde yo voy reutilizando el catalizador para llevar a cabo la reacción, requiere de que en los siguientes lotes tengo que ir alargando el tiempo de reacción, puesto que la enzima está parcialmente inactiva. Si ambas enzimas, y esto es una suposición, tuvieran la misma estabilidad, nosotros veríamos estas figuras que tenemos acá. La que está arriba, vemos la inactivación de ambas enzimas, de la glucosisomerasa y de la beta-galactosidasa, casi inactivándose a la misma velocidad. En la parte superior están los números de lotes que nosotros podemos llevar a cabo con estas dos enzimas, y esta gráfica, repito, nos muestra la estabilidad de los catalizadores. Abajo, la coordenada de la X, tenemos el tiempo. Y en la gráfica inferior tenemos el parámetro productividad, y nos va mostrando cómo cambia la productividad a través de lote tras lote. Entonces vemos que la productividad disminuye en el tiempo, lo cual era esperado porque cada vez que voy avanzando en el número de lotes, ese lote tarda más en llegar a las conversiones finales producto de la inactivación de la enzima. Y eso va provocando que la productividad disminuya en la operación. Ustedes me podrían decir, pero ¿cuándo va a suceder que dos enzimas, en este caso la beta-gal y la isomerasa, tengan la misma estabilidad? Bueno, estamos trabajando en ello, ya un poco para demostrar en el laboratorio, en forma experimental, el comportamiento que acabo de mostrarles. Estamos trabajando con una enzima termófila, con José Luis García en España, en el CSIC, y Oscar Romero en la Autónoma de Barcelona. También en España con esta beta-galactosidasa, que si se fijan en términos de los perfiles de velocidad inicial, tiene un perfil bastante parecido a la isomerasa, y también en el perfil respecto a la temperatura. Así es que esta enzima podría ser la que nos entregara un perfil similar a la simulación que acabo de mostrar. Pero nuestras enzimas utilizadas no son así. En realidad, lo que yo comenté al comienzo, y ya con esto voy terminando mi presentación, les comentaba que estas dos enzimas las seleccionamos con condiciones de operación bastante distintas. Utilizando las características de las enzimas de Urisai con la glucosisomerasa que estamos utilizando, obtuvimos los perfiles que se muestran en estas gráficas. La gráfica superior, en puntos rojos, muestra la inactivación de la glucosisomerasa en el tiempo, y los puntos azules van mostrando la inactivación de la beta-galactosidasa. Y miren qué bonitas las curvas que van apareciendo, porque vamos viendo que la beta-galactosidasa pierde la actividad antes, como yo ya lo había mencionado. En ese momento tendremos que detener la operación de los reactores, quitar la enzima inactivada, volver a cargar la beta-galactosidasa fresca y continuar con los lotes repetidos, ¿ya? Esto lo llevamos a cabo hasta que la glucosisomerasa había alcanzado un valor de actividad residual tal que no valía la pena seguir trabajando la operación. En términos de la productividad, nos encontramos con esta gráfica bastante evidente, que nos gustó mucho también verla, cómo la productividad se iba perdiendo lote tras lote, pero cuando recargábamos la beta-galactosidasa volvíamos a levantarla, pero nunca a niveles de la productividad que teníamos en los primeros lotes. Y esto era lógico porque cuando nosotros hacemos el recambio de la beta-galactosidasa, la glucosisomerasa ya se encuentra parcialmente inactiva. Por tanto, si bien levantábamos la productividad, la levantábamos hasta valores menores que las productividades iniciales. Acá se ve el primer salto en la productividad producto del recambio de la beta-galactosidasa, acá se ve el segundo y ahí un tercero. Con esto entonces nos queda tarea por delante. Estamos trabajando por el tiempo, no quise mostrarles lo que hemos ido obteniendo en términos de la aplicación de sistemas multienzimáticos en reactores continuos.
La verdad es que trabajando estos sistemas hoy movilizados en forma independiente, los resultados que estamos obteniendo están muy interesantes. Seguramente los van a poder ver pronto. Estamos ya enviando los trabajos a publicación de los primeros. Eh, la idea de utilizar también este ejemplo de reacciones multienzimáticas utilizando un único reactor en un sistema continuo tiene mucho sentido, puesto que en este caso, el sistema es bastante voluminoso. Nosotros sabemos que la producción de quesos es voluminosa. Contamos con un sistema que podríamos sin problemas llevarlo a cabo en sistemas continuos, pero en el análisis de la operación de sistemas multienzimáticos continuos, yo diría que todavía es muy reciente, pero estamos muy contentos con los resultados que hemos ido logrando. Todo esto analizando siempre la productividad. ¿Cuál sería el sueño como ingeniería en bioprocesos? Poder llegar a una evaluación de costo, pero como les decía muchas veces, eso hace bastante complicado el análisis, pero creemos que acercándonos en términos de productividad, sin duda ya es un aporte a la idea de poder llevar a cabo estos procesos a escala industrial. Les quiero terminar, no sin antes agradecer a los proyectos Fondesit, que es el recurso que nos entrega Chile para llevar a cabo nuestras investigaciones. El primero de ellos ya ha finalizado, el segundo en ejecución. Y como les mostré, tengo varias colaboraciones en la presentación, producto del proyecto Redes, MEC, y un proyecto interdisciplinario de la misma universidad. También con el apoyo, por supuesto, de la Escuela de Ingeniería Bioquímica y el apoyo que nuestra universidad, la PUCB, le entrega a nuestros alumnos. Con una foto de Valparaíso, agradezco también a quienes colaboran en este trabajo, que han sido nuestros alumnos de magíster, nuestros alumnos de doctorado, todos excelentes investigadores profesionales y personas también. Y nuestros profesores, somos en este momento un grupo grande de profesores en el área de biocatálisis, y nuestras colaboraciones, muchas de ellas en España. No es tan casualidad, yo hice mi doctorado en España y la verdad es que las personas que están acá nombradas son amigos y colaboradores con los cuales compartí hermosos momentos en España y espero seguir compartiendo. Y por tanto llevamos a cabo una colaboración ahí bastante provechosa, además de poder compartir lindos momentos. Estamos terminando un proyecto de colaboración internacional con Uruguay y con España, con el CSIC, y en marco de este proyecto hemos lanzado este curso online de biocatálisis heterogénea, que este año va a su cuarta versión. Lo ofrecemos todos los octubres, los días jueves en la tarde de Chile. Es un curso como una iniciativa gratuita para todos quienes quieran acompañarnos y escuchar a muy buenos expositores que trabajan netamente en biocatálisis heterogénea. Y con esto ya me callo porque creo que ya he hablado mucho y estoy en la hora. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Lorena, por tu excelente presentación y toda la investigación que están llevando a cabo. Vamos a pasar con algunas preguntas del chat. Eh, Aquí hay una que es la inactivación de la segunda enzima por productos del primero en el sistema multienzimático. ¿Qué tan frecuente es? Perdón, la inactivación de la segunda enzima. Sí, Decía. eso es, la segunda enzima. En realidad, en este caso, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero en el caso particular que hemos analizado toda esta parte de reactores, la segunda enzima es muy estable. Por sí es estable, entonces un poco su estabilidad es independiente de la beta-galactosidasa. Y, y bueno, un poco también es lo que fuimos viendo en los resultados obtenidos, pero no sé, Juan Fernando, si era la pregunta. Y bueno, un poco de eso de la inactivación de la segunda enzima por productos del primero en el sistema multienzimático, ¿qué tan frecuente es? Ya, la inactivación de la enzima es una inactivación en términos estructurales, no es inhibición.
Por lo tanto, yo no hablé de inhibición de la segunda por la primera. Siempre la inactivación en términos del cambio de la estructura tridimensional de la enzima. A lo mejor ahí respondo un poquito mejor la Vale, consulta. creo que eso. Otra pregunta, además del estudio del pH y la temperatura, ¿consideran estudiar nuevas estrategias como la catálisis electrostática? Y de ser así, ¿qué han observado? Nosotros hemos visto en este caso mucho el pH y la temperatura porque, como les decía, cuando partimos con este tipo de análisis era un sistema muy familiar para nosotros y había muchos datos, porque yo un poco resumí, las ecuaciones atrás son bien complejas y hay muchas dependencias de la temperatura o del pH que hay que incorporar. Si nosotros quisiéramos analizar otros parámetros en términos de llevar a cabo esa reacción, claro, hay un montón de otros parámetros que podríamos considerar, pero también necesitaríamos estudiar las dependencias de esos parámetros respecto eh, o sea, la dependencia, por ejemplo, de las constantes cinéticas respecto a esos parámetros. Entonces, detrás hay un trabajo no menor que en este momento lo estamos más bien analizando en términos de analizar esta misma complejidad hacia sistemas continuos. Muchas veces el pH y la temperatura son los que tienen mayor efecto en el comportamiento de la enzima en términos de su actividad y su estabilidad. Un poco por eso conducimos también a estudiar estos dos. En términos particulares, para otras enzimas, a lo mejor sí sería interesante estudiar otro tipo de parámetros que pudieran afectar la catálisis. Vale, perfecto. Tal vez hay algún proyecto de tratamiento multienzimático para el tratamiento de aguas. Hay un proyecto súper bonito, multienzimático para tratamientos de agua con la casa. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de contar que estamos trabajando en un sistema multienzimático para la recuperación de CO2, además con electroquímica. Entonces, estamos combinando todo lo que es electroquímica a la regeneración de cofactores con sistemas multienzimáticos, con enzimas coinmovilizadas o independientemente inmovilizadas, y que es ahora los trabajos que estamos desarrollando. En términos de tratamiento de agua, si bien hay trabajo reportado, nosotros no estamos en este momento trabajando con ello. Vale, por aquí hay una última, creo, por el tiempo. ¿Qué otros sistemas de inmovilización han testeado? ¿Han probado la recuperación de las enzimas por técnicas de membranas? Los sistemas de inmovilización por membrana la hemos estudiado muy poco, porque en la membrana, en términos de reuso de las enzimas, genera más bien un sistema de recuperación de la enzima, pero no de estabilización de su estructura, a menos que inmovilizáramos en la membrana. Entonces, la inmovilización en una membrana lo hemos realizado. En general, hay que tener mucho cuidado en términos del área en la cual podemos inmovilizar la enzima. Entonces, claro, cuando comparamos una membrana en donde podamos inmovilizar la enzima, el área con que contamos es menor para ponerlo en un reactor. Cuando la tenemos en un soporte sólido, poroso, claro, tenemos una cantidad de área súper importante y podemos inmovilizar mucha enzima ahí, además de estabilizar. Por eso hemos dejado un poco lo de la membrana fuera del estudio. Si Vale, consideramos solo, lo último, si consideramos solo la membrana de una forma de retener la enzima soluble, no sería la mejor forma de utilizar el reactor, puesto que ahí no estaríamos estabilizando. En general estaríamos trabajando con una enzima soluble que es retenida por una membrana. Supongo que la pregunta iba por lo primero que expliqué. pues. Y bueno, una última rapidísimo. ¿Han estudiado cómo se ve afectada la actividad enzimática al variar parámetros como la agitación y geometría del reactor o el polímero que usan para inmovilizar? La actividad por agitación, la pérdida de la actividad por agitación se ve minimizada cuando uno tiene un soporte poroso. Entonces, ya por el solo hecho de inmovilizarla en un soporte poroso, la actividad de la enzima se mejora, ¿ya? Por tanto, ahí siempre, si quisiéramos, o sea, ya partimos en la base de que eso ya está superado. Y lo segundo, no me acuerdo qué fue la pregunta, Juan Fernando. Y la geometría del reactor o el polímero que utilizan para inmovilizar. Lo que utilizamos para inmovilizar en general, cuando inmovilizamos en soportes,
Utilizamos soportes esféricos porque, como decía antes, son los que tienen mayor área disponible, esféricos y porosos. Vale, pues muchas gracias, Lorena. Agradecerte nuevamente por la magnífica charla y agradecer a los asistentes por habernos acompañado hoy. Les recuerdo que el próximo martes, día 9 de mayo, tendremos la siguiente charla, Biorefinerías de subproductos agroindustriales para la obtención de productos sostenibles, que impartirá Silvio Silverio, de la Universidad de Sao Paulo, de Brasil. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Saludos a todos. Buenos días, buenas tardes. Hasta luego. Gracias.